Plazas hirviendo de manifestantes indignados, gobiernos al borde del abismo, sobre todo con la discriminación, opresión. Líderes que anuncian gobernaremos por los próximos 500 años. Desde México hasta los Andes se oye la explosión de movimientos indigenistas bramando contra los ricos, el capital extranjero y la globalización. En Ecuador, los indigenistas han ayudado a colocar a un presidente. En México, Guatemala o Perú han remecido el ambiente político y en Bolivia ya han alcanzado el poder. Recorrí el continente hablando con campesinos y presidentes. Es el mejor aporte. Pobres y ricos. Segundo, despoblada. Intelectuales y empresarios para averiguar el porqué de todo esto. La música resuena. Los rituales son misteriosos. Los rostros proyectan aparente sabiduría, pero de alguna forma el mundo indígena no parece pertenecer a nuestro mundo. Especialmente no a nuestro mundo político. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, eso está cambiando. El indigenismo solía ser una mera anécdota electoral y un pretexto para los discursos políticamente correctos y demagógicos. Ahora es una vasta fuerza electoral que recorre Bolivia, Perú, Ecuador, partes de Colombia y nos tiene a todos en vilo a la expectativa de lo que pueda suceder aquí en la comunidad andina. Indígenas originarios. Ha crecido tanto que hay quienes temen que pueda acabar redibujando las fronteras y los mapas regionales y provocando guerras civiles. Veamos cómo ya hay asomando por el horizonte algunos síntomas inquietantes. Cochabamba, Bolivia, principios del 2007. Un enfrentamiento opone a los cocaleros cercanos al presidente boliviano Evo Morales y a los habitantes de la ciudad. Los cocaleros indígenas quieren más poder para el gobierno de La Paz y los mestizos cochabambinos quieren alejarse de él. Corre la sangre. También hay episodios violentos en México, Perú, Ecuador y otros lugares. Para entender mejor estos resentimientos, hay que poner el dedo en las heridas abiertas del pasado colonial. La lucha por incorporar a los indígenas plenamente a nuestra vida democrática se parece mucho a la que se ha dado en otras partes, como en el África, como en el Asia. Las raíces del desencuentro se remontan a la colonia. Estamos en la plaza principal del Cusco, la vieja capital de los incas, y fue precisamente en estas hermosas inmediaciones donde se dio uno de los choques más brutales cuando los indígenas se rebelaron contra España y fueron aplastados por la maquinaria colonial. La rebelión se veía venir. Los españoles codiciaban las riquezas de los incas a toda costa. A pesar de algunos curas humanitarios, explotaban duramente a la población indígena y a veces ejecutaban en público a sus líderes. En mayo de 1781, una de esas cabezas rodó por el suelo y se incrustó en la historia. Si usted no reconoce el nombre de José Gabriel Condorcanqui, es seguramente porque lo conoce como Túpac Amaru II. Cuando los españoles atraparon al rebelde, el visitador José Antonio de Areche decidió darle un castigo ejemplar cerca de la plaza principal del Cusco. Y déjenme leerles algunas de las órdenes espeluznantes que dio. Y les advierto, no son aptas para cardíacos. Condeno a José Gabriel Túpac Amaru A ser sacado a la plaza de la ciudad, arrastrado hasta el lugar del suplicio para que contemple la ejecución de su mujer Micaela Bastidas, de su hijo Hipólito, de su tío Francisco, su cuñado Antonio Bastidas y algunos de sus principales capitanes.
Concluidas esas ejecuciones, se cortará al inca por mano del verdugo la lengua y después, amarrado y atado por sus brazos y pies con cuerdas fuertes para atarlas a las cinchas de 4 caballos, que tirarán cada uno en dirección a las 4 esquinas de la plaza, de modo que sea descuartizado el cuerpo. Pero el descuartizamiento no lo mató y tuvieron que cortarle la cabeza. Para más INRI, el visitador se ensañó contra todos los nativos de la región, prohibiéndoles a los quechuas y otros grupos nativos usar, por ejemplo, sus vestimentas tradicionales e incluso tocar los pututos, esos instrumentos de viento hechos de caracol marino. Esta campaña del visitador naturalmente causó un profundo resentimiento entre los indígenas. Un resentimiento que viajó de generación en generación y que en ciertos sentidos se mantiene todavía. Hay algunos lugares en las alturas de los Andes donde ese rencor todavía puede encontrar su foco. Lugares con un aura espiritual que para algunos tiene una cualidad casi mágica. En el altiplano andino viajé a uno de los lugares más sagrados. Esta es la Puerta del Sol, el portal principal de Tiahuanaco, la ciudad que antes de su conquista por los incas se llamaba Taipicala, que en lenguaje aymara significa la piedra de en medio. Taipicala, en cuyas ruinas ahora me encuentro, fue el centro de un vasto imperio preincaico que reunió en estas hermosas montañas a una gran confederación de pueblos aymaras. No sorprende que Tiahuanaco sea patrimonio de la humanidad. Después de todo, algo único se respira en este ambiente que a 4.000 metros de altura no es precisamente oxígeno. ¿Qué será? Quizá su antigüedad inveterada, tal vez la paz de su silencio, o quizá la historia que transpiran estas piedras. En todo caso, sea lo que sea, Evo Morales, presidente electo de Bolivia, vino aquí a comienzos del 2006, un día antes de asumir el gobierno, para recibir el bastón de mando de manos de los malcos, líderes indígenas, para resaltar sus orígenes aymaras. En señal de respeto se paseó por aquí descalzo, se colocó un chuco en la cabeza, se puso un manto ancestral o unco y entre ofrendas a la Pachamama, diosa madre, rindió culto a los ancestros. Y luego, recargado de energía, volvió a La Paz para asumir el gobierno. Queda usted posesionado como presidente constitucional. En su toma de posesión, Morales se dejó llevar por la euforia y a modo de revancha, aseguró que tras 500 años de opresión, había llegado la hora de que los indígenas gobiernen por los próximos 500 años. Poder para 500 años, para acabar con esa desigualdad, para acabar, sobre todo, con la discriminación, opresión, donde hemos sido sometidos como aymaras, quechos, guaraníes. ¿Por qué aquí? ¿Por qué el indigenismo ha vuelto a correr como la pólvora en toda la región andina? Quizá una respuesta obvia es que aquí viven los descendientes de las antiguas civilizaciones indígenas, practicando sus ritos y costumbres, hablando sus lenguas, en cierta forma inmunes a las influencias extranjeras que empezaron a llegar con la conquista y hoy llamamos globalización. Después de todo, no es fácil conquistar y cambiar las costumbres de naciones que viven desperdigadas por estas hermosas montañas tan misteriosas como inhóspitas. Pero aquí hay algo más que historia. Si bien La Paz, la capital de Bolivia, es la capital del nuevo indigenismo, el Chapare es sin duda la capital de la coca.